Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y como ustedes pueden observar, el tema es sobre el ayuno. ¿Ya? Pastor Darwin, usted puede informarnos, por ejemplo, qué es ayunar desde la academia, ¿no? Bueno. Desde la academia. Entonces, porque recuerda que una cosa es el concepto bíblico y otra cosa es el pensamiento de la academia. No sé si las personas habrán ingresado a informarse acerca de eso, pero defínanos eso desde el... Bueno, el ayuno desde el punto de vista médico es la abstención de alimento durante un periodo en el que se compromete una de las raciones de alimentos que comúnmente consumen dentro de una cultura. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, posterior a 8 horas de no recibir alimento, uno considera que es un ayuno. Entonces, digamos que el saltarse el desayuno posterior a... Bueno, entonces hoy ceno y mañana no desayuno, entonces se conceptúa que está en ayuno posterior a 8 horas. Entonces uno dice un ayuno de 8 horas. No entendí muy bien. O sea, es decir... Usted cenó el día jueves. El día jueves. Cenó. Y no desayunó el día viernes. Y durmió toda la noche. ¿Eso se cuenta como ayuno? Claro. Después de la última... Porque usted se salta una ración de alimentos, que es el desayuno. Ese ya es el... O sea, entonces... O sea, cenó, se acostó, durmió, no desayunó. Eso. Y después del desayuno, ¿hasta qué hora se entiende ayuno según...? No, ya eso es ayuno. Usted verá cuando usted lo rompe. Si no desayunó, ya es un ayuno. Exacto. Y si desayuna a las 9 de la mañana, ¿qué? ¿Es ayuno? Ahí rompió el ayuno. Ahí rompió el ayuno. O sea, ayunó hasta las 9 de la mañana. Sí, o sea, es decir, hay que tomar en cuenta las raciones que se consumen comúnmente dentro de una cultura, digámoslo nosotros que estamos acostumbrados a desayunar, almorzar y cenar. El saltarme o el no consumir una de esas raciones es considerado ayuno porque me estoy absteniendo del consumo de alimentos. Comúnmente, después del desayuno, cada ración va después de 6 horas, ¿sí? O sea, cada 6 horas uno de alimentos. No, en promedio en nuestra cultura, pero es un promedio, no es lo que ocurre comúnmente. ¿Sí me hago entender? Porque yo desayuno, tan pronto salgo de la radio, y a las 12 Mercedita ya me tiene el almuerzo. Bueno, entonces, por ejemplo, horas son? 7 a 12 serían 5 horas. Por eso le digo que en promedio son 6 horas entre una ración y otra. Ya. Entonces, el saltarse una de ellas ya es un ayuno, porque se abstiene del consumo de alimentos dentro de lo que está establecido como la ración para su cultura. Qué interesante. Es decir, que se puede ayunar habiendo desayunado. Claro. Y si no almorzaste y después en la tarde tuviste alimento, tú desayunaste. Sí, es decir, pero después de las 6 horas de... Porque hay que definir que el ayuno es la abstención de alimentos. Entonces, ¿en qué contexto? En el contexto de su cultura. Se está absteniendo de consumir el desayuno, se está absteniendo de consumir el almuerzo. En la actualidad está en boga una cosa que se llama el ayuno intermitente, que de seguro algunos han escuchado hablar de eso. Entonces, juegan con eso, juegan con el consumo de calorías del individuo en relación con las actividades que él realiza comúnmente y el no consumo de alimentos para que la relación entre gasto e ingreso de calorías sea equilibrado, sea menor. El objetivo es que sea menor para que el exceso de grasa se convierta en el combustible para la energía que yo requiero para hacer cualquier actividad. Entonces yo consumo menos de lo que me gasto. Pero tengo entendido que más o menos debe durar como 15 días esa rutina, ¿no? No, eso... o sea, digamos que... Es como una dieta, sí. Es que ese es el objetivo. El objetivo del ayuno intermitente es bajar de peso a partir de ese... Déjame hacer una aclaración. Es muy importante que quienes están escuchando comprendan que así lo ve la ciencia médica. Sí. ¿Está claro? Porque ahorita vamos a entrar a analizar lo que dice la Biblia. Exacto. Porque no queremos que se genere la controversia. La controversia de, no, allá en Boyacá, en el BR Radio dijeron que uno ayuna intermitentemente. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es los diferentes planteamientos, porque aparte del que el pastor plantea,
pues hay otra cantidad de posturas con respecto al ayuno, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, a usted le dicen, desayunó, pero necesitamos que haga ayuno de 8 horas. Entonces usted va a volver a consumir alimentos 8 horas después, porque comúnmente usted almuerza entre 5 a 6 horas después, pero usted no consumió alimentos. Entonces necesitamos que no consuma alimentos, lo dejan en ayuno. Si alguno ha estado en un hospital, por ejemplo, le dicen, no, le vamos a hacer una cirugía, pero necesitamos que quede en ayuno. Uy, y sí. él almorzó. Entonces, sí me hago entender, entonces no es que tiene que ser desde las 6 de la mañana, sino que posterior a esta ingesta de alimentos, comúnmente yo almuerzo a las 12 del día, por O sea, es ejemplo. la abstinencia de alimentos en los horarios que normalmente yo debo consumir Dentro alimentos. y tiene que ver mucho con la cultura, con el lugar. Entonces, listo, entonces aquí se almuerza a tal hora, esa ya no la va a consumir porque se va a abstener de consumir ese alimento en relación con un objetivo. Hacerse un examen médico, por ejemplo, hacer una dieta como es el ayuno intermitente, o porque requieren hacer algún procedimiento imagenológico, por ejemplo. Entonces eso tiene como que ver con la abstención de alimentos, pero también hay que tomar en cuenta cuáles son los horarios en los que comúnmente se consumen alimentos en la cultura o la persona, cómo lo hace. Ese es el punto médico, Sí, ese es el ¿cierto? realidad médica. Desde el punto médico. Hay otras formas de mirar el ayuno. Hay unos que piensan que no hay necesidad de ayunar. Hay otros que piensan que ayunar es abstenerse de sexo con la pareja. Hay otros que piensan que ayunar es abstenerse de consultar las redes sociales. Ujú. Yo estaba mirando a un teólogo decir eso, que la tarea que le puso a la gente fue que no fueran a las redes sociales. Hay una disparidad de conceptos en relación a eso. Esto lo estamos haciendo como para que usted abra la mente y comprenda que hay diferentes maneras de ver, de pensar y también las circunstancias. Porque ya el pastor, el médico nos acaba de decir aquí que desde el punto de vista médico está relacionado con la salud directamente. Perdóneme, yo le hago una pregunta desde el punto de vista médico. ¿Es verdad que una persona que sufra diabetes no puede ayunar? No debería. No debería ayunar. Lo que pasa es que el cuerpo funciona de un modo que en el caso de la insulina, que es una hormona, hace una cosa que se llama el efecto feedback, es decir, retroalimentación. Si percibe que, por ejemplo, la glucosa que uno ingiere está baja, el cuerpo comienza a hacer una cosa que se llama gluconeogénesis. Entonces comienza a producir azúcar a partir de otras fuentes que internas. no son carbohidratos. Entonces, en ocasiones las personas que hacen ayuno terminan con cifras elevadas de azúcar, porque el cuerpo, intentando compensar el que no ingiera alimentos, comienza a producir mucha más azúcar a partir de otras fuentes que no son la ingesta de alimentos. O sea, que puede darse que, a ver, yo soy diabético. Hay una jornada de oración ayuno en la iglesia. Yo me voy a ayunar. No consumo carbohidratos que son los que me generan el azúcar, ¿verdad? Son la fuente de azúcar en nuestro cuerpo, Pero el cuerpo tiene como unas reservas. como unos métodos de de compensación. compensar eso. Después de ese ayuno yo puedo tener los niveles de azúcar más altos que si hubiera consumido. En promedio, es lo que ocurre comúnmente. Ahora, eso es lo primero que ocurre, lo primero. Pero después, en cambio, como consecuencia de eso, la poca insulina que usted tiene circulando, se consume ese poquito que produjo su propio cuerpo y ahí, posterior a ese primero que se le sube, luego se le baja y le da una hipoglicemia severa. Dios mío. Entonces, pero eso es desde el punto de vista médico. ¿Por qué lo No, digo? Porque hay que ser no, franco, ¿no? Hay que... Yo conozco, mi papá, por ejemplo, es diabético y él va y ayuna. Entonces, en ocasiones, como usted planteaba ayer, pues uno lo ve desde el punto de vista netamente técnico, pero pues en Dios en ocasiones las cosas, en ocasiones la mayoría de las veces sucede distinto a como uno espera que sucedan. Pues sí, porque yo nunca he dejado de hacerlo. Pero ocurre. Y me dicen que estoy aliviado. Ujú. Pero sí, eso es lo que ocurre. Por eso en ocasiones a usted le dicen, por ejemplo, hay gente que se pregunta, pero ¿por qué los diabéticos comen más veces, pero en menor cantidad que las personas que no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted no come antes casi de irse a dormir,
el cuerpo en la mañana sensa que usted no tiene azúcar y le comienza a producir, y usted amanece con cifras de glicemia súper elevadas, pero usted dice, ¿cómo? Si yo no comí. Dice, usted no comió, pero su cuerpo sensó en la madrugada, que hay dos efectos, se llama alba y somogyi, y él le dice, ay, usted no comió nada, pero yo le voy a producir su propio azúcar. Entonces, su grasita y su músculo se comienzan a consumir para producir azúcar, y su glicemia amanece súper alta en consecuencia de eso. Ay, Dios nos hizo muy bien hecho. Es, Claro. Oye, yo sí quiero pedir una alabanza para Dios después de esta explicación desde el punto de vista, es que es apasionante, Sí, señor. es precioso ver Dios cómo nos hizo, ¿no? sí, señor. Las manos del Altísimo me hicieron, el soplo del Omnipotente me dio vida. Es precioso. Quisiera seguir hablando de ese lado, pero vamos a hablar de el ayuno desde el punto de vista bíblico, como parte de la vida devocional del Sí, creyente. señor. El primer hombre que ayunó se llamó Moisés. Y usted lo encuentra en el libro de el Éxodo, capítulo 34, el versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los lectores de la Biblia saben que en el Éxodo 20 aparecen las primeras tablas de la ley, que fueron hechas por Dios, escritas por Dios. Como Moisés no pudo controlar su emoción en un momento de crisis, pues entonces las ha roto. Y ahora Dios le dice, bueno, entonces hágalas usted. Qué interesante, ¿no? Hágalas usted. Y sí que le ha costado. Ha estado 40 días y 40 noches en ayuno. Digo en ayuno porque dice la Biblia, no gustó pan ni tampoco agua. Es algo pues que me llama mucho la atención. Porque es que 40 días. Yo recuerdo por ahí en el 72 se presentó un fenómeno en la iglesia bastante delicado con relación a la profecía, y el pastor superior que fue y miró el fenómeno religioso descubrió que lo que tenían los cristianos era más bien una influencia negativa, ¿no? Una posesión espiritual, no de Dios. Y nos convocó a un ayuno, y recuerdo que estuvimos toda una semana sin gustar alimento. Ya, toda la semana, sin gustar ni pan ni agua. Y fue bastante severo, fuerte. Lo hicimos, y al final de ese momento de vida devocional, que fue de toda una semana, el pastor oró por todas las personas que decían tener el espíritu de profecía, y la gente fue libre. Recuerdo que arrojaban babasa las personas. Eso fue en el 72. Y a mí me marcó eso. Por eso yo siempre insisto mucho en aquello de los fenómenos, yo qué sé, ¿cómo será la palabra que no vaya a quedar mal dicha? De esos fenómenos religiosos que se le atribuyen a Dios y que de pronto nada tienen que ver con Dios, y que ahí es donde el líder, el pastor, tiene que tener capacidad, madurez, donde discernir espíritus para ver si el fenómeno que se está dando en ese escenario realmente es de Dios o no. Pues en aquel tiempo el pastor nos ayudó, gracias a Dios, y pudimos como abrir los ojos y aprender a establecer diferencias, que eso es lo que nos ha llevado algunas veces aquí, cuando hablamos acerca de las personas poseídas. Debe el pastor, el líder, tener conocimiento para no terminar afectado, involucrado con las personas afectadas, ¿ya? Esto lo cuento como a manera de anécdota para ilustrar que el ayuno es bien interesante, y me llama mucho la atención 40 días, 40 noches. O sea, yo pienso que la condición de salud
de una persona después de todo ese proceso debe de ser, no sé, compleja, ¿verdad? Sí, en el plano natural es... En el plano natural pudiera ser causa de muerte, ¿o qué? Claro, De, claro, puede llevarlo a una hipoglicemia severa y morir. y morir. Pero mire que en Dios es diferente, ¿no? Porque Moisés ha sobrevivido. Y bueno, ustedes recuerdan que no solo Moisés lo hizo, Jesús lo hizo, según San Mateo capítulo 4. Ujú. ¿Ya? Esto lo hacemos como para que usted se dé cuenta que el ayuno sí está registrado en la Biblia y grandes personajes de la vida del cristianismo y de la gente que cree en Dios lo han practicado, Moisés y Jesús. Pero eso no puede llevar a los cristianos de hoy a competir con Jesús, que es el caso en el cual hemos visto algunos llamados cristianos. Voy a ayunar 41 días para ganarle al Señor y a Elías. Y después las consecuencias pues son totalmente diferentes a lo que supuestamente se buscaba. Terminan mal, porque pienso de que pretender ir más allá de lo que está, pues no le queda bien a las personas, porque no se trata de un ejercicio que se debe desarrollar dentro del ámbito natural, sino que creo yo que para llegar allá, las personas tienen que tener una intimidad muy, pero muy grande con Dios, ¿cierto? Ahora, en la Biblia hay varias clases de ayunos. Ustedes escuchan o leen en la Biblia que hay ayunos nacionales, hay ayunos de personas, hay ayunos de grupos, y el ayuno en el orden bíblico siempre tuvo una finalidad. Y casi siempre fue como una expresión de luto. De luto. O sea, la gente en el momento de su mayor felicidad no ayunó. Ayunaron cuando se presentó una tragedia o cuando hubo una amenaza nacional. El caso de Mardoqueo y de Esther es una enseñanza muy interesante. Usted la pueden leer en el libro de Esther. Ellos ayunaron como una expresión de luto buscando una respuesta de Dios para evitar la extinción del pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que uno no debe de ayunar por ayunar. Uno debe de tener una causa real para hacerlo. A veces existen, creo que, conceptos equivocados con relación a este tema, porque la tradición, espero que nadie se vaya a incomodar, porque yo hablo de tradición, porque eso puede dolerle a alguien, ¿no? Mire que el pastor está hablando de tradición, pero es verdad, en algunas iglesias, por no decir en todo Colombia y en cualquier parte donde está la iglesia, se acostumbran jornadas de oración y ayuno. Y eso está bien el sentir, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto del ayuno? ¿Hay una razón justificable para hacerlo? ¿Está en riesgo la iglesia realmente? ¿El cuerpo ministerial está a punto de ser extinguido? ¿Nuestra patria está al borde de la tragedia o está en una tragedia? Pues entonces, en razón a eso, es que se debe de organizar el ayuno. Ustedes recordarán lo que pasa en el Evangelio. Se han acercado a Jesús y le han dicho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen quién? Los fariseos y los discípulos de Juan. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Dijo, venga, ¿pueden estar de luto los que están de boda? ¿Y cuál es la respuesta? No. Bueno, ahorita los discípulos están de boda porque me tienen a mí. Y yo soluciono todo. Si el mar se les enfurece, yo se los calmo.
Si las huestes infernales de maldad se ponen de frente, yo tengo el control. Si se presenta una calamidad en el campo del alimento, yo puedo multiplicar, hacer, crear. Entonces, por eso es que ellos ahora no ayunan. Pero vendrá la hora cuando el esposo les será quitado y ellos ¿qué? Ayunarán. Tan pronto se da el ascenso de Jesús, los discípulos van al aposento alto. Supongo que no tenían una cocina. Ellos se han ido y se han quedado 10 días allí. Desde el día 40 hasta el día 50. Lo interesante de todo es que no es un convite, es una jornada donde ellos esperan recibir lo que Dios les dijo que les daría. Me refiero al cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, verso 28. Serían llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, los cristianos ayunamos. Pero aquí lo importante del ayuno es que usted sepa por qué ayuna. Resulta que hay algunos desenfoques en relación a esa práctica, porque hay gente que ayuna por ayunar. Es decir, hoy es día de ayuno, no tengo nada que hacer, me voy a ayunar. ¿Ya? Hoy hay mucha gente en la iglesia ayunando, me voy a ayunar. Pero no saben por qué. Y aquí es donde va a cobrar sentido el verdadero conocimiento del por qué ayuno. ¿Hay una razón justificable para hacerlo o lo estoy haciendo dentro de un campo llamado tradición? Israel tenía ayunos por tradición, mensuales, anuales. ¿Ya? Es más, cuando uno lee el capítulo 58 del libro del profeta Isaías, pastor, abramos la Biblia. Ahí en Isaías capítulo 58. Aquí está, señor. Lo tiene ahí, Felipe. Vamos a leer. Y hay dos aspectos relacionados al ayuno. Vamos a leer los 3 primeros textos. Listo, dice así la palabra de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí hay 2 aspectos muy importantes. Y falta el tercero, que es el que vamos a leer después. Lo primero es la forma como Dios ve el ayuno y en consecuencia envía el profeta a denunciar el pecado del pueblo. Sí, señor. Porque debe de quedar claro, una persona que esté en pecado, aunque ayune, eso no sirve. Y si aparte de ayunar, lo hace en una dirección contraria, ¿por qué? Porque el pasaje lo está diciendo. Ayunan para agredir, ayunan para oprimir. O sea, estaban desenfocados completamente. Cuando el ayuno no debe de tener ese enfoque. Entonces, 2 cosas. Una, cuando yo ayuno de manera equivocada, y entiéndase por equivocado cuando yo ayuno en pecado, cuando yo ayuno maltratando, cuando yo ayuno oprimiendo, cuando yo ayuno quitándole el derecho al otro, cuando yo ayuno quitándole la piel al hermano, rasgándole las espaldas con mi lengua, por ejemplo, me refiero a la murmuración, pues eso lo que hace es que Dios diga, venga, así no es, están equivocados, que debe de llevarnos a hacer una reflexión y que va en todos los sentidos, porque aquí no nos vamos a meter solamente en la extensión de alimento. Vamos a meternos en todos los campos. A ver,
¿de qué me sirve a mí orar si no perdono al hermano? ¿De qué me sirve a mí ofrendar y diezmar si vivo en unión libre? ¿De qué me sirve a mí decir que temo a Dios cuando vivo del hurto? Y le estoy hablando con conocimiento de causa. A un pastor amigo mío se le ha acercado una familia y le ha dicho: hermano, Dios lo bendiga, yo quiero decirle que nosotros vivimos del robo, esa es nuestra empresa. Pues, y yo me imagino el pastor, ¿no? La reacción del pastor. Y yo, no, pues aquí hasta me van a robar a mí. ¿Ve? Entonces, ¿qué sirve yo ir a ofrecerle un culto a Dios cuando tengo esa vida? Eso no tiene sentido. Juan capítulo 9, verso 31, leemos: sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuál es la oración que Dios no oye? La de un pecador. Capítulo 1 del libro de Isaías, hay una enseñanza muy interesante que golpea severamente la doble moral del pueblo. Que por un lado dicen que son hijos de Dios y por el otro lado sus actitudes dicen que no lo son. No hay en ellos cosa sana. No son coherentes Sí. con lo que dicen y lo que hacen. Esto del cristianismo va más allá del pensamiento humano, porque uno debe de ser coherente con lo que dice y lo que hace. Por eso es bien interesante que comprendamos que para ser primero se es. O sea, yo no puedo dar nada si no lo soy. ¿Recuerdas la anécdota aquel? Hay un río, un buen hombre ha hecho un puente, por ese puente pasa un individuo y le lleva toda la basura, todo lo feo, todo lo malo, y se lo arroja al frente de la casa de aquel hombre que es piadoso. Y a diferencia, le lleva canastas de frutas, de flores, de cosas agradables, saludables, sanas. Y un día el hombre malo le dice: pero usted, ¿por qué actúa así? Yo llevo todo lo malo y enseguida usted viene y me trae todo lo bueno. Y el hombre justo le dijo: es que uno da de lo que tiene. ¿Qué le parece? Es que de lo que usted habla tiene mucho sentido alrededor de la creencia que tienen algunos, que son los actos la causa para uno determinar quién es alguien. No, los actos son la consecuencia de quién se es. Eso sí. Por eso, aunque alguien obre bien, puede que no sea quien parezca ser a partir de sus acciones. Jesús lo describió en San Mateo 23, ¿lo recuerdas? Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Aparentaban, pero no eran. Y es que hay una relación muy implícita en cuanto a temas como ese del ayuno, en el que se hace ese paralelo, ¿no? Entre el fariseísmo y realmente lo que es veraz, ¿no? Lo que es íntegro. Lo que es la real práctica. Y yo no sé, porque el siguiente, el verso 3, dice algo de lo que yo Claro, plantéalo, leámoslo. Dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, que se autoproclamaron señores. Que ese es una cosa, acá cuando estábamos los viernes, que yo estaba más en los ayunos, yo les decía a ellos, que hay personas que creen que el ayuno se convierte en un mecanismo a través del cual yo tomo a Jesús del cuello y lo obligo a que haga lo que yo quiero que él tiene que hacer. Sí. Sí. Y esa no es la realidad. Entonces, o sea, es decir, no podemos irnos a los dos extremos, ¿no? A que no ayunar o si ayunar. No se trata de cuánto tiempo. Es que la idea de este espacio no es ni irnos a la derecha ni a la izquierda, sino ser objetivos. Pero yo he escuchado a gente, no, eso es, yo me hago 10 días de ayuno y eso sale. Y yo, bestia. O yo hago 10 días de ayuno y sucede esto. O sea, es decir, como si el ayuno fuese no, es que yo voy casi que a presionar y obligar a Dios a que haga lo que yo quiero que haga a través del hecho de que yo ayune 10, 12 días. Y pues eso no es así.
No, es Fácil. que yo veo a través de esa pregunta reflejado como la confrontación que tiene el Israel con el hecho de que su liturgia y su costumbre de ayuno se estrelló con la realidad de que Dios no estaba para cumplir sus caprichos. Entonces, como algo así como yo hago lo que quiera, igual yo lo busqué a usted y usted no me hizo caso. No, pues que el texto lo está diciendo. Ayunamos y Y no no hiciste hiciste caso. caso. Oye, venga, es bastante duro. Claro, se pusieron en el Es lugar como cuando de yo Dios. no, más que Dios. Y en el plano de nuestra realidad, de seguro usted se ha enfrentado con esa historia, que cuando uno conversa con alguien que ha fallado en algún modo, pero de manera repetitiva y constante, y uno conversa con esa persona, pero dice, Darwin, pero yo hasta oré, yo ayuné, y mira que Dios no me respondió, en el sentido práctico de que debía Dios quitar El problema de él. Es algo impositivo. de una manera que no tiene que ver con los cambios que se suscitan en mí al tener intimidad con Dios, sino al querer que eso que me corresponde a mí a través Lo haga del otro. abandono de una práctica que Dios ya me ha dicho que está mal, quiera que sea Dios el que lo quite de mí y no que yo entienda que soy yo el que debo renunciar a la práctica del pecado para vivir para Dios. Y entonces uno ahí dice, creo que la persona no ha entendido el verdadero sentido de estas prácticas que hacen parte de las disciplinas espirituales de un cristiano, y que no se me malentienda la palabra disciplina, Claro, ¿no? Claro, claro. Sí, de la disciplina de un cristiano, y uno dice, bueno, hay que redireccionar esto para que la persona pueda comprender de verdad el principio de la soberanía de Dios, que es importantísimo, y el otro, el de mi intimidad y mi relación con Dios. Porque no es Dios, no es que mi ayuno va a obligar a Dios a que cambie, No. sino que esos momentos de intimidad con Dios van a generar cambios en mí. Por mi decisión. Porque yo tengo que tomar la decisión. Claro, es vivir, sí, una disciplina, porque realmente yo considero que no el término es apropiado, ¿no? Pues Pablo escribe a Timoteo diciéndole, ejercítate para la piedad. Yo estoy seguro que Ah, sí, ahí está implícito el ayuno. Entonces Claro. yo considero que es una disciplina. El problema aquí es cuando hacemos de una práctica algo antropocéntrico, que gira en torno a mí y no gira en torno a Dios. Porque cuando gira en torno a Dios es donde se producen los cambios en mí, que me llevan a fortalecer mi relación con Dios y llegar a un norte conforme a Dios. Pero cuando yo soy impositivo con Dios y ayuno, tratando de argumentar o de De convencer justificar a Dios. o de justificar mis cosas, porque lamentablemente está en nuestra mentalidad implícito, hablo de forma general, cosas como el que peca y reza empata, ¿no? Entonces tengo algo pendiente yo y entonces voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer 3 días de ayuno, un día de ayuno y estoy a paz y salvo con Dios. Ah, sí, esa es otra también. Y entonces es un complique porque realmente estamos enfocando todas nuestras costumbres, por decirlo de alguna forma, cristianas en torno a mí mismo y no en torno a Dios. Y resulta que yo sí debo tener en cuenta que nada va a suceder en mí si yo no tengo claro qué es lo que quiero y qué es lo que voy a hacer. Porque, a ver, si me hago entender, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Definitivamente Dios puede quitarme la luz de los ojos. Sí. Sí puede, sí. ¿Puede hacer que mi corazón se paralice? Puede. ¿Puede cambiar mi corazón? Puede. Puede, ¿verdad? Bueno. Pero ¿por qué Dios no hace eso en el momento que yo lo pienso? Bueno, porque hay cosas en las cuales soy yo. Dios hace lo que yo no puedo hacer. Y me deja a mí que haga lo que yo puedo hacer. Y ahí es donde está el error en la interpretación del ayuno. Quiero que Dios me quite lo que yo debo de quitar de mi vida. Coloco ejemplos. Hermano, es que tengo una lujuria que no me deja dormir. Entonces piensa de que por estar un día en ayuno se va a ir la lujuria. Cuando de pronto lo que tiene que hacer es dejar de ver pornografía, leer pornografía, tener la mente desocupada,
donde se le llena la cabeza de toda basura y luego viene el problema. Por eso es que el escritor es bien amplio, Isaías. Dios a través de Isaías dice, deje el impío su camino. No dice, yo le quito el camino al impío. No. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase. Y vuélvase. O sea, son 3 decisiones personales. Dejar el impío su camino, el dejar los pensamientos y tomar una decisión. Y hacer el giro de 180. Que no depende de Dios, sino del individuo. Y aquí es donde vamos a tener o a reflexionar, porque no estamos diciendo que no se ayune, que también debe quedar claro. Y es que repetimos esto porque cuando se hacen ciertos comentarios o ciertas explicaciones refiriéndonos a una temática que es bien compleja, entonces surgen intérpretes que malinterpretan lo dicho. Y que sacan de contexto lo que se está Exactamente. Entonces estamos aclarando. No es que aquí estemos diciendo que no hay que ayunar. Es parte de la vida cristiana. Es parte de la disciplina, dijo Felipe. Cristiana. Eso es parte de la disciplina del cristianismo. Y viene después de que Jesús asciende. Jesús dijo claramente, cuando el esposo les ha quitado, ellos ayunarán. Hasta hoy la iglesia ayuna. Aquí lo que tenemos que definir es cuál es el ayuno de los que yo hago que le agradan a Dios. ¿Será que a Dios le agrada que yo no guste alimento 1 día, 2 días, 5 días, 1 semana, pero vive en unión libre? ¿Será que a Dios le agrada que yo no guste alimento, pero no pueda perdonar al esposo o a la esposa, a los padres o a los hijos? ¿Será que a Dios le agrada que yo me abstenga de alimento cuando mi corazón está cargado de un resentimiento contra mi pastor, mi iglesia, mi patrón, mi empleado? Es muy importante que hagamos esa reflexión, porque Jesús da una enseñanza muy valiosa. Cuando fueres a la casa de Dios a llevar tu ofrenda y allá en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debe de hacer el cristiano si desea que su ofrenda le sea acepta? Debe simplemente dejar la ofrenda en el altar, ir a buscar a la persona y arreglar el problema con la persona. Que ese es de esos actos difíciles que le ponen Pero yo no sé, pastor, si usted usted es un hombre inteligente. No sé si Felipe, que también es inteligente, Ezequiel y todos los que están viendo son muy inteligentes, han leído bien el texto. Es que yo quiero hacer este paréntesis porque casi siempre decimos que quien me ofendió a mí... A eso voy. El ofensor es el que debe ir a pedirle perdón al ofendido, pero no es así. Pero ahí Jesús cambia el sentido y es el ofendido, en ese orden es diferente. Sabiendo que ha sido ofendido, debe ir a buscar a su ofensor y pedirle perdón. Por eso digo que es difícil. Difícil en el sentido humano. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos darnos las de espirituales. Pero no, hay cosas que humanamente son difíciles. Una de las cosas, un corazón transformado por Dios puede hacerlo, pero el resto es imposible. Una de las cosas más difíciles que hay es pedir perdón. Y es difícil pedir perdón y es siendo el ofendido. Cuando uno es el ofensor. Bueno, si cuando uno es el ofensor, es difícil pedir perdón. Ahora póngase en el lugar de... Es que mira que precisamente por esa razón Jesucristo, o más bien la Biblia lo pone esos pasajes en el contexto del carácter de los ciudadanos del reino. Ajá. Porque hace parte de la transformación que Dios produce en el ser humano. Volvemos al punto en el cual se hacen cosas no porque sea importante el hacer, sino el ser primero, para que se produzcan ese tipo de cosas. Porque hasta entonces cualquier cosa que se haga, pues diría la palabra de Dios, vuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿sí? Pero son ese tipo de cosas que un ser humano puede hacer solamente porque Dios ya hizo algo en él. Si no, es imposible. Sí, no es imposible. Pero sigamos leyendo el texto porque luego viene la gran enseñanza sobre cuál es el verdadero ayuno. Dice así. Aclaramos, no
estamos diciendo que no se puede ayunar o que no. No, es un deber, es parte del ejercicio de la fe cristiana. Sí, claro. ¿Verdad? Claro que sí. Lo que pasa es que hay que saber ayunar. Que eso es lo Enfocarlo. que vamos a encontrar. Sí, señor. Versículo 4 dice: He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pare ahí. Mire el cuestionamiento que Jesús hace, o que Dios hace, acerca de cómo concebía el pueblo el ayuno. O sea, cero práctica, mucho sacrificio. Pero siga leyendo y encontramos qué es lo que él dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Es que es duro, El polo opuesto. es duro. Uno mira gente que no le duele el sufrimiento del semejante, ni el hambre del otro, ni la desnudez del otro, y sin embargo dice, el día X es día de ayuno y me voy a ayunar. Aquí con Dios es diferente, es práctica antes que sacrificio. ¿Recuerda lo que fue escrito en la antigüedad? Se agrada a Dios tanto en los sacrificios como en el que se le obedezca. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Entonces aquí usted va a encontrar que el pueblo ayunaba, pero no tenía sentido. O sea, ¿estaban qué? Literalmente, ¿qué estaban haciendo el pueblo? Aguantando hambre. ¿Por qué? Porque el ayuno, como cualquier práctica cristiana que quiera el penitente ser agradable a Dios, debe de ir con lo esencial que es la práctica. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Jesús siempre parte del ser. Exacto. Para que el hacer tenga un verdadero resultado. O sea, que el hacer sea la consecuencia de lo Del que soy ser. y no una expresión aislada que no tiene nada que ver con lo que hay en mi interior. A mí me emociona esto. Por eso sí es interesante. Y mire que sin planearlo, ¿no? Tiene todo un sentido con lo que hablábamos de la adoración, de la verdadera adoración a Dios, en el sentido de lo que ocurre en el hombre interior y no como la expresión sin un sustento lógico, pues en este caso racional, como lo hablábamos según Romanos 12, sino que tiene un entendimiento. Entonces, en ese sentido, la consecuencia del ayuno, no como una práctica sin sentido, solo como el aguantar hambre, no, sino bajo el sustento de la palabra de Dios como consecuencia de lo que soy. Es importante tenerlo en cuenta. De nada me sirve hacer sacrificios si no soy. Para que el culto que yo hago a Dios sea acepto, debe de ser primero práctica en mi vida. Y una vez que yo exteriorizo en el culto, pues simplemente voy a ver reflejado lo que yo soy. Que es esa frase y que me parece que tiene todo el sentido, ¿no? Que el ayuno me hace ser salvo, no, pero un salvo ayuna. Exactamente. O sea, cambia el sentido, ¿no? Que diezmar me salva, no, No, pero a un salvo sí diezma. diezma. Que ir a culto me salva. no te salva, pero si eres salvo, Voy vas a a culto como consecuencia de eso que ya ocurrió en tu interior, tienes actos que son consecuencia de eso que tú ya eres. No olvide que en conclusión, todos debemos de ayunar. Así es. Pero para que sea acepto delante de Dios, yo debo de vivir la vida cristiana.
En síntesis podríamos resumirlo así. Porque el pueblo ayunaba, pero no eran. ¿Verdad? Aquí se trata primero ser, para después hacer. El tiempo se nos